Mi hija me prohibió ir a su boda diciendo que era demasiado feo, pero cuando entré al salón los invitados se quedaron de piedra y a ella se le cayó la copa de champán al suelo. Temía pasar vergüenza, pero en cambio, vio algo totalmente diferente. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo donde estás. La silla de la cafetería moderna crujió bajo mi peso al moverme, mirando el reloj por tercera vez. Las 14:15. Beatriz nunca llegaba tarde, lo que significaba que algo grande estaba pasando. Las paredes de ladrillo visto y la música indie me hacían sentir como un elefante en una tienda de porcelana, pero ella había elegido este sitio. Mi café solo ya se había enfriado hace 20 minutos. Jóvenes profesionales tecleaban en sus MacBooks a mi alrededor, sus conversaciones sobre startups y criptomonedas flotando sobre la guitarra acústica que salía de altavoces ocultos. Saqué mis gafas de lectura del bolsillo de mi camisa, luego las volví a meter. No había nada que leer, salvo la ansiedad en mi pecho. El sonido de unos tacones caros sobre la tarima me hizo levantar la vista. Ahí estaba, mi hermosa hija, con el cabello castaño perfectamente peinado, cruzando la cafetería como si fuera la dueña del lugar. Su sonrisa era radiante, casi brillante. Algo centelleaba en su mano izquierda. «Papá», se apresuró hacia mí prácticamente dando saltitos. «Tengo la noticia más increíble». Me levanté demasiado rápido, arrastrando la silla por el suelo. «Cariño, ¿qué pasa?» «Ricardo me lo ha pedido». Me extendió la mano y el diamante atrapó las cálidas luces del local. «Mira este anillo. ¿No es precioso?» Mi corazón estuvo a punto de estallar. «Beatriz, eso es maravilloso. Estoy muy feliz por ti». Alargué la mano por encima de la pequeña mesa para apretar la suya con cuidado de no tirar las tazas. «Cuéntamelo todo. ¿Cuándo? ¿Cómo?» Se deslizó en la silla frente a mí y su entusiasmo era contagioso. «Anoche, en la librería Cuesta, hizo que me prepararan toda una escena romántica en la sala de libros raros. Velas por todas partes, primeras ediciones de libros de poesía. Fue como algo sacado de una película. Ricardo parece un joven muy considerado. Nunca lo había conocido, pero cualquier hombre que hiciera tan feliz a mi hija tenía mi aprobación». «¿A qué se dedica?» Otra vez. «Es dueño de una startup de tecnología muy exitoso». Agitó la mano con desdén, el diamante volviendo a brillar. «Pero papá, esa no es ni siquiera la mejor parte. Estamos planeando la boda más increíble». Me incliné hacia adelante, contagiado por su entusiasmo. «Cuéntame». «Será en la finca La Masía, cerca de Madrid, el 22 de junio, 150 invitados». Sus ojos brillaron mientras pintaba la escena. «Imagínatelo. Ceremonia en el jardín con el skyline de la ciudad de fondo, la recepción bajo las estrellas, cuarteto de cuerda para la ceremonia, banda de jazz para el baile. Va a ser absolutamente perfecto». El orgullo en mi pecho se hinchó. Mi pequeña planeando la boda de sus sueños. «Suena precioso, cariño. No puedo esperar para acompañarte por ese pasillo». Algo se agitó en su rostro, demasiado rápido para captarlo. «En realidad, papá, hay algo que necesito hablar contigo sobre la boda». «Lo que sea. Sabes que te ayudaré en todo lo que pueda». Me tocó el brazo. Su voz se volvió más suave, más cautelosa. «El lugar, el catering, las flores, la música, todo suma. Estamos hablando de un evento de 40.000 euros». Parpadeé. 40.000 euros era más de lo que había gastado en mi furgoneta. Eso es bastante. Sé que suena mucho». Sus dedos dibujaron patrones en la mesa. «Pero esta es mi única oportunidad, papá. Mi único día perfecto. La familia de Ricardo está muy bien relacionada, es muy prominente en la sociedad de Madrid. Todo tiene que ser absolutamente impecable». La desesperación en su voz me encogió el corazón. Era mi única hija. Mi única niña desde que su madre murió hace 10 años. Si no podía darle la boda perfecta, ¿qué clase de padre era yo? «Por supuesto que ayudaré». Las palabras salieron antes de que procesara completamente la cantidad. «Es el día de la boda de mi hija».
Su sonrisa transformó todo su rostro. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Saqué mi talonario, las manos ligeramente temblorosas por la emoción y la magnitud del momento. 40.000 euros para la boda perfecta de mi hermosa hija. Escribí la cantidad con cuidado. Mi formación en ingeniería me hizo revisar cada dígito. El número parecía enorme en el pequeño cheque, pero ver la cara de Beatriz hizo que valiera cada céntimo. Gracias, papá. No me había llamado así en años. No tienes ni idea de lo que esto significa para mí. Arranqué el cheque y lo deslicé sobre la mesa. Ella lo recogió con reverencia, estudiando la cantidad como si la estuviera memorizando. Deberíamos celebrarlo, dije, levantándome y buscando mi chaqueta. Ven a casa. Haré la cena. Podemos mirar el joyero de tu madre. Quizás haya algo que te gustaría llevar. Suena genial. Guardó el cheque con cuidado en su bolso de diseñador. ¿Qué tal el jueves? Puedo pasarme sobre las 10 de la mañana. Perfecto. 3 días para prepararle algo especial. Quizás comprar algunas flores para la casa. Estoy tan orgulloso de ti, Beatriz. Tan feliz. Caminando hacia nuestros coches bajo la ligera llovizna de Madrid, me sentí más alto que en meses. Mi hija se iba a casar, y yo podía hacer realidad sus sueños. Había pasado 3 días preparándome para este momento. La casa estaba impecable. Los narcisos frescos estaban en el jarrón de cristal de mi difunta esposa, y un sobre de color crema reposaba en la mesa de centro como una ofrenda ceremonial. Dentro estaba el cheque que haría realidad los sueños de mi hija. Exactamente a las 10 en punto, el BMW de Beatriz entró en el camino de entrada. Observé por la ventana del salón mientras recogía su bolso y su teléfono, sus movimientos rápidos y eficientes, casi de negocios. «Pasa, cariño», grité cuando llamó. La puerta se abrió. Entró con un abrigo a medida y mirando su reloj. «Hola, papá. Siento no poder quedarme mucho. Tengo una reunión a las 11:30. No hay problema en absoluto». Señalé el salón donde los retratos familiares se alineaban en la repisa de la chimenea, y mi sillón de cuero desgastado reinaba en el espacio. Quería hacer esto especial. Se posó en el borde del sofá con el bolso en el regazo mientras yo me acomodaba en mi sillón y cogía el sobre. «Beatriz, he estado pensando en este momento desde que eras pequeña». Mi voz se entrecortó ligeramente. Cuando jugabas a las bodas con tus muñecas, haciéndome caminar con ellas por el pasillo mientras tu madre tocaba el piano. Siempre supe que algún día ayudaría a que tu boda real fuera perfecta. Le extendí el sobre con ambas manos. «Aquí tienes el cheque, cariño, para tu boda perfecta, hasta el último céntimo que necesitas para que tus sueños se hagan realidad». Lo cogió sin ceremonia, abriéndolo de inmediato para verificar la cantidad. «Gracias, papá». La informalidad dolió un poco, pero aparté el sentimiento. La gente joven era diferente ahora, menos sentimental. «No puedo esperar a verte con tu vestido de novia caminando por ese pasillo, mi hermosa hija comenzando su nueva vida». Beatriz dobló el sobre y lo guardó en su bolso. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar. «En realidad, papá, hay algo más que necesito decirte. No vas a estar en la boda». Las palabras me golpearon como un impacto físico. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no estás invitado». Lo dijo con indiferencia, como si hablara del tiempo. «No vas a estar allí». Agarré los brazos de mi sillón. «Beatriz, no entiendo. ¿Por qué no estaría yo en la boda de mi hija?» «Porque eres demasiado asqueroso». Las palabras salieron planas, sin emoción. «No puedo arriesgarme a que me avergüences delante de los invitados, de la familia de Ricardo, de mis compañeros, de gente importante de la sociedad. Todos estarán allí. Necesito que todo sea perfecto». La habitación dio vueltas. «¿Asqueroso?» «Beatriz, ¿de qué estás hablando?» «Mírate, papá». Me señaló con un gesto despectivo. «Tienes sobrepeso. Llevas la misma ropa vieja. No entiendes cómo comportarte cerca de gente de éxito. No puedo tenerte allí haciéndome quedar mal».
Luché por levantarme, mis piernas inestables. ¿Se trata de mi peso? Sé que he ganado algunos kilos desde que tu madre murió. Se trata de todo. Ella también se puso de pie colgándose el bolso al hombro. Tu apariencia, tus modales, la forma en que hablas. No encajas con la vida que estoy construyendo. Pero soy tu padre, te crié, te amé. Te acabo de dar 40.000 euros. Que me quedo, por cierto. Se movió hacia la puerta. Gracias por eso. Pero no esperes una invitación de boda. Beatriz, por favor. La seguí tropezando ligeramente. Podemos arreglar esto. Puedo perder peso, comprar ropa nueva. Simplemente olvídate de la boda, papá. Abrió la puerta principal. El aire fresco de la mañana entró a raudales. Finge que no va a suceder. Me agarré al marco de la puerta para apoyarme, viéndola bajar los escalones de mi casa como si saliera de una reunión de negocios. Cariño, no hagas esto. Por favor, no lo hagas. Pero ella ya estaba en su coche, saliendo del camino de entrada sin mirar atrás. Me quedé en mi umbral hasta que su BMW desapareció en la esquina, el sonido de su motor desvaneciéndose en la tranquila mañana de Chamberí. La casa se sentía enorme y vacía detrás de mí. 40.000 euros se habían ido, y también el respeto de mi hija. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea parecían burlarse de mí. Tiempos más felices cuando era marido y padre, no solo un viejo asqueroso que avergonzaba a la gente. Cerré la puerta y me quedé mirando el espacio donde ella había estado, sus palabras resonando en el silencio repentino. El eco del golpe de la puerta de su coche todavía resonaba en mis oídos 2 horas después. Me senté en mi sillón, mirando la mesa de centro donde había estado el sobre, repitiendo cada palabra que había dicho. Demasiado asqueroso. Mis manos temblaban, no por la edad o la cafeína, sino por algo más profundo, un temblor que comenzó en mi pecho y se extendió hasta las puntas de mis dedos. Seguía escuchando su voz, ese tono indiferente cuando me dio la noticia, como si estuviera cancelando una cita con el dentista. Eres demasiado asqueroso. Me obligué a levantarme, mis rodillas protestando. El espejo del pasillo captó mi reflejo mientras caminaba hacia el baño, y me detuve. ¿Cuándo fue la última vez que me miré de verdad? Quiero decir, mirar de verdad. No solo el vistazo rápido mientras me cepillaba los dientes o me peinaba lo que quedaba de mi pelo gris. En el baño, bajo la dura luz fluorescente, vi lo que Beatriz veía. 120 kilos colgando de un armazón que una vez había sido músculo sólido. Pelo gris que necesitaba un corte, creciendo salvaje alrededor de mis orejas. Manos gastadas por el trabajo que mostraban cada año de obras y cinturones de herramientas. Ropa que me había quedado bien hace una década, ahora tensa sobre mi barriga. Asqueroso. Agarré el borde del lavabo, mis nudillos se pusieron blancos. ¿Es esto lo que mi hija veía cuando me miraba? No el hombre que le enseñó a montar en bicicleta, que se quedó despierto toda la noche cuando tuvo neumonía a los 7 años, que trabajó doble turno para pagar la matrícula universitaria. Solo un viejo gordo que la avergonzaría delante de sus importantes amigos. El espejo no mentía, pero tampoco la rabia que crecía en mi pecho. Ella había planeado esto. Toda la reunión en la cafetería, el anuncio emocionado, la forma cautelosa en que había pedido dinero. Ella sabía que iba a llevarse mis 40.000 euros y luego me cortaría de su vida. Había calculado exactamente cómo conseguir lo que quería. Volví al salón, pasando junto a las fotos familiares que contaban una historia diferente. Ahí estaba Beatriz de 8 años sobre mis hombros en el zoo. Beatriz de 16 años en su graduación del instituto, mi brazo alrededor de ella mientras sostenía su título. Beatriz de 25 años en su graduación universitaria, ambos radiantes. ¿Cuándo dejé de ser su héroe y me convertí en su vergüenza? Bien, Beatriz. Me senté a la mesa de mi cocina y abrí mi portátil. La pantalla se iluminó mostrando mi escritorio. Una foto de Marta y yo en nuestro 25º aniversario de boda. Ambos riendo por algo que ahora no podía recordar. Mis dedos se movieron sobre el teclado. Luego tecleé. Entrenadores personales. Madrid. Aparecieron docenas de resultados.
Entrenadores profesionales de fitness, especialistas en transformación, personas que ayudaban a otras personas a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Hice clic en sitio tras sitio web, leyendo testimonios de hombres de mi edad que habían perdido 20, 25, 30 kilos. Fotos de antes y después que parecían personas completamente diferentes. ¿Quieres ver lo que vale realmente tu asqueroso padre? Abrí una nueva pestaña y busqué Sastrería de Hombres Madrid. Luego Peluquería para Hombres Madrid. Luego Ortodoncista Adultos Madrid. La boda era el 22 de junio. 3 meses. 12 semanas para transformarme del hombre de quien mi hija se avergonzaba en alguien que no reconocería. A las 4 en punto tenía una libreta llena de citas y números de teléfono. Consulta con el entrenador personal para mañana por la mañana. Cita de compras en el Corte Inglés para el sábado. Cita en la peluquería para el viernes por la tarde. A las 6 en punto hice la primera llamada. Gimnasio Élite. Le atiende Marcos. Hola, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesito transformarme por completo en 12 semanas. Necesito convertirme en alguien de quien mi hija no se avergüence. Señor, creo que ha llamado al lugar adecuado. Colgué y me miré en el reflejo oscuro de la ventana de la cocina. El hombre que me miraba ya no era asqueroso. Estaba decidido. Ya verás, Beatriz, ya lo veréis todos. La alarma sonó a las 5:30 de la mañana, pero yo ya llevaba 1 hora despierto. El sueño se había vuelto esquivo desde la traición de Beatriz. 2 días antes mi mente daba vueltas con planes y sus palabras crueles resonando en la oscuridad. Demasiado asqueroso. Me puse la nueva ropa de deporte que había comprado ayer. Pantalón corto deportivo negro y una camiseta gris que absorbía la humedad que se sentía extraña contra mi piel. La tela se estiraba tensa sobre mi barriga, un recordatorio claro de contra qué estaba luchando. En el espejo del baño parecía un hombre disfrazado en la vida de otra persona. La tarjeta de socio del gimnasio estaba en el mostrador de mi cocina junto a una taza de café solo. Gimnasio Élite. Había pasado 3 veces en coche ayer, observando a través de las ventanas de suelo a techo cómo personas esbeltas y seguras de sí mismas se movían en sus rutinas como bailarines en una performance coreografiada. Hoy me unía a ellos. La mañana en el barrio de Salamanca era fresca. El centro de Madrid apenas comenzaba a agitarse. Mi furgoneta se sentía enorme en los compactos espacios de estacionamiento, otro recordatorio de que no pertenecía a este mundo de elegante eficiencia y movimiento con propósito. Dentro del gimnasio Élite, el olor me golpeó primero. Goma, metal, y ese tenue aroma a determinación que proviene del sudor humano mezclado con productos de limpieza de resistencia industrial. El espacio era enorme, lleno de máquinas que parecían dispositivos de tortura diseñados por ingenieros con demasiada imaginación. ¿Primer día? Se acercó un joven con un portapapeles en la mano. Su etiqueta con el nombre decía Javier, y su sonrisa era profesionalmente cálida. Soy su consultor de entrenamiento, Arturo Vidal. Mi voz salió más ronca de lo que pretendía. Necesito transformarme por completo en 3 meses. Las cejas de Javier se levantaron ligeramente. Eso es ambicioso. ¿Qué motiva el plazo? ¿Algún evento especial? Se podría decir que es personal. Lo seguí hacia un área de escritorio consciente de otros miembros del gimnasio que me miraban de reojo. No pude saber si estaban juzgando mi apariencia o simplemente notando a un recién llegado. Empecemos con una evaluación. Javier sacó un formulario. ¿Peso actual? 120 kilos. El número se sintió más pesado, dicho en voz alta. ¿Peso objetivo? Lo que sea que me haga parecer que merezco respeto. Javier hizo una pausa, el bolígrafo flotando sobre el formulario. De acuerdo, digamos 95 kilos. Es una meta de 25 kilos. Agresivo pero factible con dedicación. Levantó la vista. Esto va a doler, Arturo. ¿Está preparado para eso? Estoy preparado para cualquier cosa. Empezamos con la cinta de correr.
Aguanté 8 minutos a paso de paseo antes de que mis pulmones empezaran a arder y el sudor me chorreara por la cara. A mi alrededor, la gente corría sin esfuerzo mientras hablaba por teléfono o miraba televisores montados. Me sentí como una máquina rota tratando de seguir el ritmo de coches de carreras. No se compare con ellos, dijo Javier apareciendo a mi lado con una toalla. Compárese con el Arturo de ayer. Las máquinas de pesas eran peores. Movimientos básicos que deberían haber sido naturales se sentían incómodos y tensos. Mi cuerpo protestó en cada repetición. Músculos que había olvidado que tenía gritaban en rebelión. Javier ajustó asientos, demostró la forma correcta, corrigió mi postura con profesionalidad paciente. ¿Cuánto tiempo llevan estas personas en esto? Jadeé entre series, señalando a un grupo de clientes habituales que realizaban sus rutinas con precisión mecánica. Años. Algunos de ellos, pero todo el mundo empezó en algún sitio. Puso pesas más ligeras en la máquina. El secreto no es ser perfecto, es presentarse de forma constante. 1 hora más tarde, me senté en un banco en el vestuario, cada músculo de mi cuerpo temblando de agotamiento. Mi reflejo en el espejo frente a mí parecía derrotado, con la cara roja, empapado en sudor, la ropa pegada a mi cuerpo con sobrepeso como tela mojada. Asqueroso, pero algo más brilló en ese reflejo, una chispa de desafío que no había estado allí 2 días antes. Cada paso en esa cinta de correr había sido un paso hacia demostrar que se equivocaba. Cada peso levantado era una prueba de que no seguiría siendo el hombre que ella había despreciado tan casualmente. ¿A la misma hora el jueves?, preguntó Javier mientras recogía mis cosas. A la misma hora todos los días, corregí, hasta el 22 de junio. Él sonrió. Me gusta su actitud. Nos vemos mañana, Arturo. Caminando hacia mi furgoneta sentía las piernas como gelatina, pero mi columna estaba más recta que en meses. 3 meses para la transformación. 94 días para convertirme en alguien que no reconocería. El camino a casa me llevó por la finca La Masía, donde se desarrollaría su boda perfecta. Reduje la velocidad estudiando el lugar a través de mi parabrisas. Llegado junio entraría por esas puertas como un hombre completamente diferente. 26 días de dolor me habían traído a este banco, con vistas al barranco, mi pecho jadeando como un fuelle roto. La carrera por el Parque del Retiro había comenzado bastante bien, mi circuito habitual de 5 kilómetros que había estado conquistando gradualmente. Pero hoy mi cuerpo simplemente se había rendido a mitad de camino, dejándome jadeando y derrotado en este asiento de madera desgastada. Los pinos me rodeaban, sus ramas filtrando la luz del sol de la tarde en monedas de oro dispersas en el sendero. En la distancia, el tráfico zumbaba por las calles del noroeste de Madrid, pero aquí en el bosque me sentía completamente solo con mi fracaso. Demasiado asqueroso. 9 kilos perdidos. Javier había celebrado el hito ayer, tomando fotos de progreso y actualizando mi plan de entrenamiento, pero sentado aquí, con el sudor enfriándose incómodamente en mi piel, esos 9 kilos se sentían insignificantes en comparación con los 21 kilos que aún me quedaban por perder. La boda era dentro de 68 días, y yo ya estaba chocando contra muros que no podía escalar. ¿Arturo? ¿Arturo Vidal? Levanté la vista para ver una figura familiar acercándose por el sendero. Antonio Robles, mi vecino de 3 casas más allá, haciendo su ruta habitual de tarde por el parque. Habíamos sido compañeros en el ejército, décadas atrás, pero desde la muerte de Marta, nuestras interacciones se habían reducido a saludos ocasionales al otro lado de la calle. Antonio. Me limpié la cara con la camiseta tratando de disimular el agotamiento. No esperaba verte por aquí. Yo camino por este sendero todas las tardes. Hizo una pausa, estudiando mi apariencia con ojos agudos que aún conservaban vestigios del sargento de instrucción que había sido. Has perdido peso, bastante, de hecho. Algo. Luché por levantarme, mis piernas protestando. Antonio todavía estaba esbelto a los 68, su postura militarmente recta a pesar de su pelo gris. A su lado me sentía como un muñeco de nieve derritiéndose.
¿Entrenamiento duro hoy? Se sentó en el banco a mi lado sin ser invitado, pero no era inoportuno. Me es duro. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Algo en la presencia de Antonio, tal vez era la historia compartida o simplemente el alivio de que otro ser humano reconociera mi existencia, me soltó la lengua. Ya no puedo hacer esto, Antonio. Es demasiado difícil. ¿Hacer qué? Señalé mi ropa empapada en sudor, mi cara roja, el sendero donde me había rendido. Esto. Todo esto. Intentar convertirme en alguien que no soy. Antonio se reclinó en el banco, su expresión pensativa. Arturo, ¿te estás rindiendo? Ese no es el soldado que recuerdo de la posición alfa. El recuerdo me golpeó inesperadamente. Posición alfa. En una misión lejana. Hace años. 3 días bajo asedio con suministros menguantes y sin comunicación con el mando base. Antonio había sido quien mantuvo la moral alta, quien nos convenció de que podíamos mantener la posición hasta que llegara el relevo. Eso era diferente. Éramos jóvenes entonces. Tonterías. Su voz tenía la misma autoridad que hace 47 años. Éramos niños asustados que aprendieron a seguir adelante cuando todo parecía inútil. Tienes la misma fuerza, Arturo. ¿Qué es lo que realmente impulsa esta transformación? Miré el barranco de abajo, observando cómo las sombras se alargaban al acercarse la noche. Las palabras salieron lentamente, dolorosamente, como sacar metralla de una vieja herida. Mi hija Beatriz se casa en junio. ¡Felicidades! Es una noticia maravillosa. No quiere que esté allí. La admisión se sintió como vomitar cristales. Me llamó demasiado asqueroso para asistir. Dijo que la avergonzaría delante de la gente importante. La de Antonio se tensó, los músculos de sus sienes trabajando. ¿Dijo eso? ¿Tu propia hija? Después de darle 40.000 euros para la boda perfecta. La amargura en mi voz me sorprendió. Cogió el dinero y me dijo que no estaba invitado, porque soy asqueroso. Entonces demuéstrale que se equivocó. La voz de Antonio era tranquila pero feroz. Pero hazlo por ti, no por ella. No sé si puedo. Mírame. Señalé mi estado de agotamiento. 26 días y apenas puedo correr 5 kilómetros sin colapsar. Antonio se levantó, sus movimientos nítidos y decididos. ¿Sabes lo que me dijo mi hijo después de que muriera su madre? Me llamó un fracaso como marido y padre. Dijo que era demasiado rígido, demasiado exigente, que había llevado a su madre a una tumba temprana con mis formas militares. Nunca había escuchado esta historia. Antonio siempre había parecido tener su vida perfectamente ordenada, sus relaciones familiares fluidas y sin complicaciones. ¿Qué hiciste? Me convertí en el hombre que él necesitaba, no en el hombre que siempre había sido. Me extendió la mano para ayudarme a levantarme. Tardó 2 años, pero reconstruimos nuestra relación, porque estaba dispuesto a cambiar, no por venganza, sino por respeto propio. De pie a su lado sentí que algo cambiaba en mi pecho, no el ardor agotador de la carrera, sino algo más cálido, algo que se sentía como esperanza reavivada. ¿Crees que puedo hacer esto? Sé que puedes, pero tienes que decidir. ¿Te estás transformando para hacerle daño a ella o para honrarte a ti mismo? Caminamos juntos hacia la zona de aparcamiento, el paso firme de Antonio a juego con mis pasos más lentos. La pregunta que había hecho resonó en mi mente y poco a poco comprendí la diferencia. La venganza se trataba de ella. El respeto propio se trataba de mí. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó Antonio al llegar a nuestros coches. Mañana a la misma hora, acepté. Pero esta vez no se trataba solo de demostrar que Beatriz se equivocaba. Se trataba de demostrarme a mí mismo que al hombre que ella había despreciado todavía le quedaba lucha. 6:30 de la mañana en el gimnasio élite, y la cinta de correr zumbaba bajo mis pies a un ritmo constante de 10 km/h. Hace 2 meses apenas podía aguantar 8 minutos caminando.
Ahora estaba completando carreras de 8 kilómetros sin parar, mi respiración controlada y constante. La pantalla digital mostraba las calorías quemadas, la distancia recorrida, el tiempo transcurrido, números que contaban la historia de mi transformación mejor que cualquier espejo. «Fuerte hoy, Arturo», apareció Javier a mi lado con su energía habitual de la mañana, la tableta en la mano. «¿Listo para algunas fotos de progreso?». Asentí bajando de la máquina. En la zona de fotografía del gimnasio me paré contra el fondo blanco donde Javier había documentado por primera vez mi derrota. Ahora, mirando a la cámara, vi a alguien diferente en la pantalla de vista previa. No joven, nunca volvería a tener 25 años, pero sí sólido, decidido. 19 kilos más ligero que el hombre roto que había entrado por esas puertas. «Transformación increíble», dijo Javier revisando las fotos. «Ha ganado una masa muscular significativa mientras perdía peso. ¿Cuál es su secreto?». «El rencor», dije. Luego capté su expresión de confusión. «Quiero decir, la determinación». De vuelta en casa, a las 9 de la mañana me paré en mi dormitorio ante el espejo de cuerpo entero que Marta había insistido en colgar allí hace años. El reflejo que me devolvía la mirada se parecía poco al hombre que Beatriz había llamado asqueroso 9 semanas antes. Mi cara era angular ahora, los pómulos visibles por primera vez en décadas. Mis hombros se habían ensanchado por el entrenamiento con pesas, creando una forma de V que mi ropa bien ajustada enfatizaba en lugar de ocultar. Abrí el cajón del escritorio y saqué un elegante sobre de color crema, del tipo utilizado para las invitaciones de boda. Dentro había una factura cuidadosamente preparada por 40.000 o desglosada por servicios de consultoría de bodas y tarifa de exclusión del padre de la novia. Al pie, había escrito con la caligrafía precisa de mi ingeniero: condiciones de pago. Respeto debido tras la recepción. La boda era dentro de 33 días, el 22 de junio, una ceremonia de sábado en la finca La Masía, seguida de una recepción bajo las estrellas. Había memorizado cada detalle de los materiales que me había enseñado ese día en la cafetería cuando todavía creía que le importaba. Esa noche conduje hasta la sastrería elegante en el centro de Madrid, un lugar por el que había pasado 1000 veces, pero en el que nunca había entrado. Los escaparates mostraban maniquíes con trajes perfectamente hechos a medida que parecían costar más que mi hipoteca mensual. «Buenas noches». El dependiente era un hombre de mi edad con el pelo plateado y una camisa impecablemente planchada. «Soy Roberto. ¿En qué podemos ayudarle hoy?». «Necesito un traje para una ocasión especial». El ojo entrenado de Roberto me evaluó rápidamente. Mi postura, mi complexión, la confianza en mi voz. «Tiene un aspecto fantástico, señor. ¿Ha perdido peso recientemente?». «Se podría decir que he vuelto a la vida». Me guió por la tienda pasando por perchas de trajes organizados por estilo y temporada. «¿Cuál es la ocasión, si no le importa que le pregunte?». «La boda de mi hija. Quiero asegurarme de tener un aspecto apropiado». «Felicidades. El padre de la novia es un honor especial. Si tan solo lo supiera. Algo que marque la diferencia». Nos decidimos por un traje gris carbón con discretas rayas diplomáticas. Clásico, caro, inconfundiblemente elegante. Roberto era un maestro en su oficio, colocando alfileres para los ajustes con rápida precisión mientras explicaba los matices de un ajuste adecuado. «La chaqueta debe abrazar su torso sin ceñirse», dijo, ajustando los hombros. «Queremos honrar su complexión, que es bastante impresionante para un hombre de su edad. Claramente se cuida». En el espejo del probador parecía una persona completamente diferente. El traje transformó mi figura de ingeniero en algo que inspiraba atención y respeto. Este no era el viudo destrozado que se había sentado en esa silla de cafetería hace 2 meses, tratando desesperadamente de complacer a su hija ingrata. Este era un hombre que pertenecía a cualquier habitación en la que entrara. «Ajuste perfecto», declaró Roberto. «¿Cuándo lo necesita?». «La boda es el 22 de junio, un sábado. Tiempo de sobra para los retoques finales. Lo tendremos listo para el 15. Pagué el traje, la camisa, la corbata y los zapatos con mi tarjeta de crédito, viendo subir el total sin inmutarme. Esto no era solo ropa. Era una armadura para la batalla que se avecinaba.
Conduciendo a casa durante la cálida tarde de mayo sentí la satisfacción de una campaña bien ejecutada. Cada carrera matutina, cada peso levantado, cada noche de hambre, había llevado a este momento de preparación. Beatriz había querido que me mantuviera alejado porque era demasiado asqueroso para su día perfecto. Ella iba a conseguir exactamente lo que pagó. Una lección de lo que sucede cuando confundes el amor de tu padre con debilidad y su ausencia con victoria. 3 meses y 4 días después de que mi hija me llamara asqueroso, me paré ante el espejo de mi dormitorio, ajustando el nudo Windsor de una corbata de seda que costaba más de lo que solía gastar en comestibles en un mes. El hombre que me devolvía la mirada se parecía poco al padre roto que había escrito ese cheque de 40.000 euros en marzo. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el atuendo formal dispuesto en mi cama como una armadura ceremonial. El traje gris carbón con discretas rayas diplomáticas hecho a medida a la perfección por Roberto en la sastrería elegante. Zapatos de cuero italiano que brillaban como espejos negros, una camisa de vestir blanca tan crujiente que podría cortar papel. Cada pieza representaba un paso en mi transformación, una transformación del hombre que ella despidió a alguien que no reconocería. Me había despertado a las 5 de la mañana no por ansiedad, sino por anticipación. La misma energía enfocada que me había llevado a través de la posición alfa, ahora latía en mi ritual de preparación. Ducha, afeitado, colonia. La cara que olía a confianza y cedro. Hoy cada detalle era importante. El sobre reposaba en mi cómoda de color crema y elegante. Dentro estaba mi factura cuidadosamente preparada por servicios de consultoría de bodas y tarifa de exclusión del padre de la novia. 40.000 euros desglosados con la precisión de un ingeniero. Al pie, con mi letra pulcra, condiciones de pago. Respeto debido tras la recepción. Deslicé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta sintiendo su peso contra mi pecho. Esto no era solo papel y tinta. Era justicia servida en papel fino. El espejo reflejaba una transformación que iba más allá de la pérdida de peso y la ropa a medida. Mi postura era recta, hombros hacia atrás, barbilla nivelada. La postura encorvada de la derrota que me había marcado durante meses después de la muerte de Marta había desaparecido, reemplazada por el porte de un hombre que se había reconstruido de la vergüenza a la fuerza. Asqueroso, me había llamado. La palabra se había tallado en mi psique esa mañana de marzo, una hoja que inicialmente había herido, pero que finalmente motivó. Cada mañana en el gimnasio élite, cada postre rechazado, cada momento de dolor había sido un pago por este ajuste de cuentas. Me abroché los gemelos de platino, otro regalo para mí, y revisé mi apariencia por última vez. La cara en el espejo era delgada, definida, alerta. Mi pelo gris estaba cortado y peinado por expertos. Incluso mis manos se veían diferentes. Manicura, fuertes, seguras. Afuera, mi furgoneta esperaba en el camino de entrada, recién detallada para la ocasión. El viaje a la finca La Masía tomaría 25 minutos. La ceremonia comenzaba a las 4 en punto. Momento perfecto para una entrada que haría que la tarde fuera memorable para todos los involucrados. Caminé por mi casa por última vez pasando junto a las fotos familiares que contaban la historia de quién había sido. El hombre de esas fotos, sosteniendo a la pequeña Beatriz, enseñándole a montar en bicicleta, sonriendo en su graduación, ese hombre había sido descartado como un error embarazoso. Hoy regresaba como alguien completamente diferente. Las llaves se sentían sólidas en mi palma mientras cerraba la puerta principal detrás de mí. Mi reflejo en la ventana de la furgoneta mostraba a un hombre listo para cualquier cosa. Después de 3 meses de transformación, era hora de la revelación. Encendiendo el motor, salí del camino de entrada y me dirigí hacia la zona del retiro. Beatriz estaba a punto de aprender lo que sucede cuando confundes el amor de tu padre con debilidad y su derrota temporal con rendición permanente. La boda sería todo lo que ella había soñado, incluida una invitada sorpresa que nunca esperó ver. El encargado del aparcamiento me dirigió a un espacio entre un Mercedes y un Tesla, el tipo de coches caros que esperaba en la boda de sociedad de Ricardo.
Caminando hacia la finca pude escuchar al cuarteto de cuerda tocando algo clásico y romántico, notas que flotaban sobre los jardines como perfume audible. Dos jóvenes con trajes negros a juego estaban en la entrada de la ceremonia comprobando los nombres en una lista de invitados. El más alto levantó la vista mientras me acercaba, su expresión educadamente profesional. «Buenas tardes, señor. ¿Viene a la boda de Vidal Martínez?» «Así es». Me enderecé la corbata proyectando la confianza de alguien que pertenecía. «Hermoso día para ello». «Absolutamente». ¿Amigo de la novia o del novio?» La pregunta quedó en el aire por un momento. «Soy cercano a la familia». Señaló la zona de asientos sin revisar su lista. ¿Por qué lo haría? Parecía cualquier otro invitado de boda bien vestido, no el padre excluido que había sido considerado demasiado embarazoso para asistir. La ceremonia estaba en curso. Beatriz y Ricardo de pie ante un arco de rosas blancas mientras el oficiante hablaba de amor y compromiso. Elegí un asiento hacia atrás, lo suficientemente lejos como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente cerca como para verlo todo con claridad. Ella estaba radiante con su vestido de novia, una creación fluida de seda y encaje que captaba la luz de la tarde como estrellas fugaces capturadas. Su pelo castaño estaba peinado en un elegante recogido, asegurado con lo que parecían ser las peinetas antiguas de Marta. A pesar de todo, seguía siendo mi hija, y verla el día de su boda agitó emociones para las que no me había preparado. «Preciosa ceremonia, ¿verdad?», susurró la mujer a mi lado, una señora de pelo plateado con un vestido azul marino. «Impresionante», acepté. «¿Conoce bien a las familias?» «Oh, trabajo con la empresa de Ricardo, una pareja tan encantadora, aunque escuché que había algo de tristeza con el padre de la novia». «¿Ah, sí?». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «Aparentemente falleció recientemente. Muy trágico. Por eso está caminando sola por el pasillo. Casi me atraganto con mi propia respiración. ¿Es eso cierto?». Ricardo lo mencionó durante la cena de ensayo. Pobre chica. Perder a su padre justo antes de su boda, pero está siendo muy valiente al respecto. La ceremonia continuó mientras procesaba esta revelación. Beatriz no solo me había excluido, me había matado por completo. En la historia que contó a su nuevo marido y a su familia, yo estaba enterrado y olvidado de forma segura, incapaz de avergonzar a nadie nunca más. El oficiante preguntó si alguien tenía objeciones a la unión. Permanecí en silencio, pero mis dedos trazaron el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. Muy pronto habría tiempo para objeciones. «Puede besar a la novia», anunció el oficiante, y Ricardo levantó el velo de Beatriz para su primer beso de casados. Los invitados estallaron en aplausos y vítores mientras los recién casados caminaban de vuelta por el pasillo, radiantes de alegría. Me uní al aplauso, aplaudiendo la felicidad de mi hija mientras planeaba su educación. Mientras los invitados se dirigían al salón de banquetes, me uní a la multitud. La mujer a mi lado continuó charlando sobre la hermosa ceremonia, el lugar encantador, la atmósfera romántica. Hice las respuestas apropiadas mientras estudiaba la distribución de la recepción a través de los altos ventanales. Mesas redondas con centros de mesa de rosas llenaban el elegante espacio. Una mesa presidencial en el frente esperaba al cortejo nupcial, mientras que un cuarteto de jazz se instalaba cerca de la pista de baile. Los camareros circulaban con champán y aperitivos y el fotógrafo se movía entre la multitud capturando momentos espontáneos. «Qué pena lo de su padre», dijo la mujer de nuevo al entrar en la zona de recepción, «pero al menos ahora tiene a la maravillosa familia de Ricardo». «Sí», dije, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Estoy seguro de que hoy habría estado muy orgulloso de ella. La ironía era deliciosa. Aquí estaba, de luto por mi propia muerte ficticia mientras me preparaba para resucitar de la manera más espectacular posible. Beatriz me había hecho desaparecer para evitar la vergüenza. En unos minutos reaparecería para ofrecerle un tipo de momento memorable totalmente diferente. Me coloqué cerca del bar donde podía observar la mesa presidencial mientras mantenía mi estado de invitado anónimo.
Beatriz estaba sentada junto a su nuevo marido aceptando felicitaciones y posando para fotos, brillando con la satisfacción de un día de boda perfecto. No tenía idea de que su mayor sorpresa aún estaba por llegar. La hora del cóctel estaba en pleno apogeo cuando hice mi movimiento. Beatriz estaba cerca de la mesa de regalos, copa de champán en mano, riéndose de algo que le había susurrado una de sus damas de honor. Estaba radiante bajo la cálida luz del salón de banquetes, siendo la novia perfecta que soñaba ser. Me acerqué lentamente, deliberadamente, cronometrando mi movimiento para cuando estuviera entre conversaciones. Su dama de honor se disculpó para ir al baño, dejando a Beatriz momentáneamente sola. Perfecto. Disculpe, dije, entrando en su línea de visión. Ella levantó la vista con la sonrisa practicada de una novia saludando a los invitados a la boda, sus ojos observando mi apariencia sin reconocimiento. Por un momento, observé su mente trabajar, tratando de ubicar a este extraño bien vestido que parecía familiar pero fuera de contexto. Entonces se dio cuenta. La copa de champán se le resbaló de los dedos como si su sistema nervioso se hubiera cortocircuitado. Los cristales se hicieron añicos contra el suelo de madera, enviando champán y fragmentos de vidrio a través de sus zapatos blancos de raso. El sonido cortó la charla ambiental como un disparo, haciendo que los invitados cercanos se giraran y miraran. «Papá». La palabra salió como un susurro, luego más fuerte, más desesperada. «Papá, ¿eres de verdad tú?» «Hola, Beatriz». Mantuve mi voz tranquila, controlada. «Preciosa boda. Estás absolutamente radiante». Su mano voló a su boca, los ojos muy abiertos por la shock. Me miró como si fuera un fantasma materializado de su peor pesadilla, que de alguna manera supongo que lo era. No puedo creerlo. Te ves tan diferente». Señaló impotente mi transformación, su voz se elevaba con cada palabra. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo?» 3 meses pueden hacer maravillas, dije, ajustando mis gemelos con deliberada indiferencia. Quizás no soy tan asqueroso como creías. Ricardo apareció a su lado, atraído por la conmoción y la obvia angustia de su nueva esposa. Su mirada confusa se movió entre nosotros, tratando de entender la conexión. «¿Beatriz? ¿Qué pasa? ¿Quién es este?» Luchó con las palabras, su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba. «Es mi padre». El rostro de Ricardo pasó por varias expresiones rápidas. Confusión, incredulidad, luego comprensión. «¿Tu padre? Pero pensé... Dijiste que estaba... muerto», le ofrecí con una sonrisa. «Sí, me enteré de mi desafortunado fallecimiento. Una historia muy conmovedora, de hecho. Perdido justo antes de la boda. Qué trágico timing». Se estaba reuniendo una pequeña multitud atraída por los cristales rotos y el evidente shock de la novia. Pude escuchar que comenzaban los susurros, el tipo de murmullo urgente que se extiende por los eventos sociales cuando se desata el drama. «Papá, por favor», susurró Beatriz agarrando mi brazo con dedos temblorosos. «Siento mucho lo que dije antes. No lo dije en serio. Por favor, no arruines esto, por favor, quédate. Eres bienvenido aquí. Eres mi padre». La transformación en su tono fue notable, desde la crueldad despectiva hace 3 meses hasta la súplica desesperada ahora. Sorprendente lo que un poco de vergüenza delante de gente importante podía lograr. «¿Quieres que me quede?», pregunté, elevando la voz, lo suficiente para que los invitados cercanos escucharan. «¿En tu boda? Qué generosa de tu parte». «Sí, por supuesto». «Me equivoqué antes. Estaba estresada y dije cosas terribles, pero estás aquí ahora y te ves maravilloso y... qué interesante». Sonreí, la expresión perfectamente agradable y absolutamente depredadora. «Hace 3 meses tenías sentimientos muy diferentes sobre mi asistencia. Me llamaste demasiado asqueroso para que te vieran conmigo, si no recuerdo mal». Ricardo se acercó a su esposa, sus instintos protectores se activaron a pesar de su confusión. «Señor, creo que puede haber algún malentendido». «Ningún malentendido en absoluto», dije metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta. «De hecho, traje un regalo de bodas, algo muy especial solo para Beatriz».
Mis dedos se cerraron alrededor del sobre de color crema y vi que sus ojos seguían el movimiento. En algún lugar profundo de su expresión, capté un destello de miedo. Estaba empezando a comprender que su padre transformado podría tener más sorpresas reservadas que solo su apariencia física. ¿Un regalo?, dijo débilmente. Papá, no tienes por qué. Oh, sí que tengo. Sonreí de nuevo, sintiendo el peso de 3 meses de justicia en el bolsillo de mi chaqueta. Después de todo, ¿qué clase de padre sería si no le diera a mi hija exactamente lo que se merece en el día de su boda? Los cristales rotos de la copa de champán habían sido barridos y por un momento el salón de banquetes se instaló en una incómoda calma. Beatriz estaba a mi lado, su rostro enrojecido por el alivio y la energía nerviosa mientras Ricardo revoloteaba cerca como un diplomático tratando de evitar un incidente internacional. «Me alegro mucho de que estés aquí, papá», dijo Beatriz agarrando mi brazo con dedos temblorosos. «Me equivoqué al decir esas cosas. El estrés hace que la gente diga cosas terribles que no quiere decir». Los invitados que habían presenciado nuestra reunión comenzaron a retomar sus conversaciones. El drama inmediato aparentemente resuelto. Alguien se rió en una mesa cercana. El cuarteto de jazz comenzó a tocar de nuevo. La normalidad de la boda se estaba reafirmando, y Beatriz se estaba relajando visiblemente al darse cuenta de que su día perfecto podría salvarse después de todo. «Por supuesto que te perdoné, cariño», dije, dándole una palmadita suave en la mano. «Después de todo, ¿qué clase de padre sería si no te trajera un regalo de bodas adecuado?» Sus ojos se iluminaron de inmediato. «Oh, papá, no tenías que traer nada. Tenerte aquí ya es un regalo». «Tonterías». Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el sobre de color crema que había preparado con tanto cuidado. Toda novia merece algo especial de su padre el día de su boda. Ricardo se acercó. Su expresión se calentaba. «Eso es muy considerado por su parte, señor. Tengo muchas ganas de conocerle mejor». Sostuve el sobre hacia Beatriz con ambas manos, de la misma manera que una vez le había entregado regalos de cumpleaños cuando era pequeña. «Este es mi regalo de bodas para ti, cariño. Ábrelo». Ella lo aceptó con la misma sonrisa brillante que había usado cuando era niña, sus dedos trabajando en el elegante sello. «Eres tan dulce, papá. No puedo esperar a ver qué...» La sonrisa se congeló en su rostro mientras sacaba el contenido. Sus ojos escanearon el membrete profesional, la lista desglosada, la cifra en negrita en la parte inferior. Por un momento se quedó mirando. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Su voz salió como un susurro. «Tu factura de boda», dije con calma. 40.000 euros más tasas administrativas y daños emocionales, desglosados por servicios prestados en consultoría de bodas y exclusión del padre de la novia. El color se fue de su cara. Luego volvió en una ola de furia carmesí. «Esto es una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma». «Me temo que no. Verás, cuando me llamaste demasiado asqueroso para asistir a tu boda y luego tomaste mi dinero de todos modos, estableciste nuestra relación como una transacción comercial. Simplemente te estoy proporcionando la factura». Ricardo se acercó tratando de leer por encima de su hombro. «Beatriz, ¿de qué está hablando? ¿Qué factura?» «Me está facturando». Su voz se elevaba ahora, atrayendo la atención de las mesas cercanas. «Por el dinero que le pedí, me está tratando como un cliente». «Al igual que tú, me trataste a mí como una cuenta bancaria», respondí con calma. «Es curioso cómo funciona eso». Ella arrugó la factura en su puño, su compostura completamente destrozada. «No puedes hacer esto. Este es el día de mi boda. Estos son nuestros invitados». «Los mismos invitados que te preocupaba tanto que avergonzara», señalé el elegante salón de banquetes. Qué extraño que esa preocupación se haya evaporado de repente. Ricardo se interpuso entre nosotros con las manos levantadas en un gesto de pacificación. «Mira, vamos a dar un paso atrás aquí. Esto es obviamente un malentendido familiar que podemos resolver en privado». «No hay malentendido», espetó Beatriz, agitando la factura arrugada.
Está tratando de humillarme delante de todos. ¿Humillarte? Me ajusté los gemelos, un gesto que había practicado hasta que se volvió automático. Mi querida hija, eso lo lograste tú sola hace 3 meses. Simplemente te estoy devolviendo el favor. La conversación en las mesas circundantes se estaba apagando a medida que más invitados se daban cuenta del drama familiar que se estaba desarrollando. Pude ver cabezas girando, oídos esforzándose por captar nuestras palabras. El fotógrafo de bodas se estaba colocando discretamente para posibles tomas, sintiendo que este momento sería recordado mucho después de que la ceremonia fuera olvidada. «Papá, por favor». La voz de Beatriz se quebró con desesperación. «No hagas esto. No aquí. No ahora». Miré en su dirección durante un largo momento, viendo no a la mujer cruel que me había descartado como asqueroso, sino a la niña pequeña que una vez había creído que su padre podía hacer cualquier cosa. La transformación había cambiado más que mi apariencia. Me había dado la fuerza para exigir el respeto que siempre había merecido. «¿Quieres que me detenga?», pregunté en voz baja. «Entonces quizás es hora de que todos conozcan la historia completa». Me giré hacia el soporte del micrófono donde el cantante principal del cuarteto de jazz había estado actuando momentos antes. La banda se estaba tomando un descanso y el micrófono esperaba, plateado y atractivo como una espada esperando ser desenvainada. Ricardo me agarró del brazo. «Señor, por favor, lo que sea que haya pasado entre ustedes dos. Este no es el lugar». «Al contrario», dije, quitando suavemente su mano. «Este es exactamente el lugar». El micrófono se sintió sólido en mi mano mientras lo golpeaba 2 veces, el sonido resonando a través del salón de banquetes como el mazo de un juez. Las conversaciones se apagaron cuando 150 invitados a la boda dirigieron su atención hacia mí, esperando quizás un brindis tradicional del padre de la novia. «Señoras y señores», comencé. Mi voz se transmitía claramente a través del sistema de sonido. «Gracias por su atención. Me gustaría decir unas palabras sobre mi hija Beatriz». Detrás de mí pude escuchar su susurro frenético. «Papá, detén esto, por favor». Me giré ligeramente, justo lo suficiente para incluirla en mi visión periférica. Hace 3 meses, Beatriz vino a mí con una noticia maravillosa. Estaba comprometida con Ricardo y quería la boda de sus sueños. Un murmullo de interés recorrió la multitud. Esto sonaba como un discurso de boda perfectamente normal. Me pidió 40.000 euros para hacer posible su día perfecto, y siendo un padre que ama a su hija, le di hasta el último céntimo sin dudarlo. Asentimientos de aprobación de la audiencia. Un padre generoso que apoya la felicidad de su hija. ¿Qué podría ser más conmovedor? Pero luego, continué dejando que mi voz transmitiera el peso de la traición. Me dijo algo más. Dijo que yo era demasiado asqueroso para asistir a esta boda, que la avergonzaría delante de todos ustedes, gente importante. Cogió mi dinero y me prohibió asistir a la boda de mi propia hija. El cambio en la sala fue inmediato y eléctrico. Los jadeos resonaron en varias mesas. Vi manos volar a bocas, ojos muy abiertos por el shock. Los invitados que habían estado sonriendo y asintiendo momentos antes, ahora miraban a Beatriz con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror. «Papá, eso no es lo que pasó». La voz de Beatriz se quebró mientras intentaba interrumpir, pero el micrófono era mío ahora. Así que decidí mostrarle a ella, y a mí mismo, lo que realmente valía. Señalé mi apariencia transformada. Cada mañana en el gimnasio fue preparación para este momento. Cada kilo perdido fue una prueba de que el respeto debe ganarse, no simplemente darse porque alguien comparta tu sangre. Una mujer mayor en una mesa delantera se inclinó hacia adelante, estudiando mi rostro con nueva comprensión. «Dios mío», susurró, lo suficientemente alto como para que otros escucharan. «Míralo. Se ha transformado por completo». «Así es», continué calentándome con mi tema. «Esto es lo que parecen 3 meses de determinación cuando alguien que amas te llama asqueroso. Esto es lo que sucede cuando un padre decide que merece un mejor trato por parte de su propia hija». Ricardo estaba tirando del brazo de Beatriz,
tratando de que abandonara la zona inmediata, pero ella parecía congelada en su lugar, viendo cómo su día de boda perfecto se desmoronaba a su alrededor como papel de seda bajo la lluvia. Le dijo a todo el mundo que yo estaba muerto, dije, dejando que esa revelación flotara en el aire. En lugar de admitir que había excluido a su propio padre de su boda, simplemente me borró de la existencia. ¡Qué conveniente! Los murmullos se hacían más fuertes ahora. Pude ver a los invitados volviéndose el uno al otro, procesando esta información, emitiendo juicios. La presión social se estaba acumulando exactamente como había esperado. Pero estoy muy vivo, como pueden ver. Vivo y bien, y 19 kilos más ligero que el hombre que llamó demasiado asqueroso para ser visto. Un hombre del lado de la familia de Ricardo se levantó de repente. Esto es indignante. ¿Cómo pudiste tratar a tu padre de esta manera? Otros estaban asintiendo, sus expresiones cambiando de confusión a desaprobación. El peso moral de la sala se estaba volviendo contra Beatriz como una marea que cambia de dirección. «Por favor», intentó una vez más, su voz apenas audible por el creciente murmullo de juicio. «¿Este es el día de mi boda?» «Sí, lo es», acepté, ajustando el soporte del micrófono. «El día de la boda que pagaste con mi dinero, mientras te asegurabas de que yo no estaría aquí para verlo. Bueno, Beatriz, a veces el mejor regalo de bodas es una lección de consecuencias». Pude ver que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero no sentí piedad. Ella había tomado su decisión hace 3 meses cuando decidió que el amor de su padre valía 40.000 euros, pero su presencia no valía nada. «Quiero que todos aquí vean cómo es la transformación», concluí, «tanto física como moral. Y quiero que mi hija entienda que el respeto no es algo que se le quita a las personas que te aman. Es algo que se gana». Los aplausos comenzaron lentamente, desde la mujer mayor del frente, luego se extendieron por la sala como un reguero de pólvora. En unos momentos la mayor parte de la recepción estaba aplaudiendo, no por Beatriz y su boda perfecta, sino por el padre que se había negado a permanecer enterrado en la vergüenza. Dejé el micrófono en su soporte y me giré hacia la salida con la cabeza bien alta. Los aplausos me siguieron mientras me alejaba del micrófono, haciéndose más fuertes en lugar de desvanecerse. Las voces individuales comenzaron a alzarse desde la multitud, gritando aprobación y apoyo. «¡Bravo!», gritó alguien desde atrás. «¡Absolutamente magnífico! ¡Qué coraje!», gritó otro invitado. «¡Se ve increíble, señor!». Asentí con gracia a la multitud, mi transformación a la vista de todos mientras me movía por el salón de banquetes. La mujer mayor que había reconocido mi cambio se acercó a mí directamente, sus ojos brillantes de admiración. «Joven», dijo, y casi sonrío al ser llamado joven a los 65 años. «Lo que ha logrado es extraordinario, tanto su transformación física como su coraje moral. Soy Margarita del Campo. Conozco a la familia de Ricardo desde hace años». «Gracias, señora Margarita. Aprecio sus amables palabras. Esa hija suya no tenía derecho a tratarlo tan vergonzosamente», continuó, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan. «Un padre merece respeto, especialmente uno dispuesto a sacrificar tanto por la felicidad de su hija». Más invitados se acercaban ahora, formando una especie de línea de bienvenida. Un distinguido caballero de unos 50 años se adelantó, extendiendo su mano. «Roberto Chen, socio de Ricardo, tengo que decir que su dedicación es inspiradora». «¿Cuánto peso perdió?». 19 kilos, respondí, aceptando su firme apretón de manos junto con una considerable cantidad de confianza fuera de lugar. Hizo una mueca de simpatía. «La familia puede ser complicada, pero lo que ha demostrado aquí esta noche, defendiéndose con tanta dignidad, eso es algo especial». Detrás de este círculo creciente de partidarios pude ver a Beatriz sentada en la mesa presidencial con la cara entre las manos mientras Ricardo le frotaba los hombros impotente. La recepción de la boda continuó a su alrededor, pero la celebración se había transformado en algo completamente diferente. Los invitados ya no se centraban en felicitar a la novia. Estaban procesando una lección moral sobre el respeto y las consecuencias. Una mujer más joven se acercó, alguien que reconocí como una de las damas de honor de Beatriz.
Su expresión era reflexiva en lugar de hostil. «Señor Vidal, soy Sara, la dama de honor de Beatriz. No tenía idea de nada de esto. Ella nos dijo que usted había fallecido recientemente. Como puede ver, los informes de mi muerte fueron muy exagerados. Me enderecé la corbata, todavía maravillado de lo bien que el traje caro se ajustaba a mi cuerpo transformado. A veces a la gente le resulta más fácil enterrar verdades inconvenientes en lugar de enfrentarlas». Sara miró hacia la mesa presidencial, luego volvió su atención hacia mí. «Lo que ha logrado es increíble. Espero que aprenda de esto. Eso, querida mía, depende enteramente de ella». La multitud a mi alrededor estaba creciendo, y me di cuenta de que era hora de mi salida. Había dicho lo que había que decir, demostrado lo que había que demostrar. La justicia había sido servida con la dignidad que merecía. Elevé un poco la voz para dirigirme a los partidarios reunidos. «Gracias a todos por sus amables palabras y su comprensión. Esta noche me ha demostrado que el respeto es de hecho algo que debe ganarse, y aparentemente me he ganado el suyo». Más aplausos estallaron, acompañados de gritos de «Muy bien dicho» y «Qué valor». Me giré hacia Beatriz por última vez. Me estaba mirando ahora con el rímel corrido por las mejillas, su maquillaje de boda perfecto arruinado por las lágrimas de humillación y arrepentimiento. «Espero que ahora entiendas el valor del respeto, hija», dije. Mi voz se transmitía claramente a través del salón de banquetes. «Todo padre merece dignidad de sus hijos. Recuerda eso en tu matrimonio». Ricardo asintió con la cabeza por encima de la de ella, su expresión transmitiendo tanto disculpa como una nueva comprensión. Era un buen hombre que se había casado en una situación complicada, y lo sentí por él. La multitud se separó respetuosamente mientras caminaba hacia la salida. Los invitados se hicieron a un lado y continuaron ofreciendo palabras de aliento y alabanza. La transformación de la que estaban siendo testigos no era solo física, era la restauración de la dignidad de un hombre a través de la perseverancia y el coraje moral. Afuera, la tarde de junio era cálida y perfecta. El aire de Madrid llevaba el aroma de las rosas del jardín. Caminé hacia mi furgoneta con pasos medidos, cada uno llevándome más lejos de la relación rota que tanto me había esforzado por preservar, y más cerca del respeto propio que había trabajado 3 meses para reconstruir. Cuando encendí el motor pude ver a los invitados todavía saliendo del salón de banquetes, algunos dirigiéndose a sus coches mientras otros se reunían en pequeños grupos discutiendo lo que acababan de presenciar. La boda sería recordada, pero no por las razones que Beatriz había planeado. Conduciendo a casa por las calles familiares de Chamberí, sentí una satisfacción más profunda que la mera venganza. Me había demostrado a mí mismo, a mi hija y a todos los presentes que la transformación era posible a cualquier edad y que valía la pena luchar por la dignidad. El hombre que había sido llamado asqueroso hace 3 meses se había ido para siempre. En su lugar había alguien que inspiraba respeto, no a través de exigencias o manipulación, sino a través del carácter, la perseverancia y el coraje de exigir el trato que merecía. Mañana traería sus propios desafíos, pero esta noche la justicia había sido servida con la dignidad que requería. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.